Hola, ¿cómo están? Soy la profesora de Geografía Gabriela Océs y vamos a revisar en esta clase el trabajo práctico integrador de Geografía número 1. Bueno, ¿quiénes deben realizarlo? Para comenzar, los estudiantes que tienen trayectoria educativa en proceso y los estudiantes con trayectoria educativa discontinua. Estamos con estos trabajos avanzando en el proceso de aprendizaje de cada uno de ustedes hasta que alcancen la trayectoria educativa avanzada. Tenemos tiempo hasta el 31 de marzo para que yo pueda evaluar este periodo. Bueno, vamos precisamente a revisar el trabajo. Dice, anota en tu carpeta o cuaderno el título de trabajo práctico integrador de Geografía número 1, luego lee atentamente los textos explicativos y las consignas de trabajo. Consulta las dudas a la profesora, vuelve a leer y comienza a resolver. Entonces, primero, recomendación, siempre leer todo el documento, todo completo. Una primera lectura que nos va a servir para aproximarnos a lo que trata. Segunda recomendación, entonces anotan en su carpeta, además de poner sus datos personales, apellido, nombre, curso, escuela, el título, que en este caso es Trabajo Práctico Integrador de Geografía número 1, y el título que tiene el texto, Características de un mundo global, antecedentes, definición y componentes de la globalización. Bueno, entonces, sigamos avanzando. En este trabajo práctico integrador, primero empieza definiendo qué es la globalización, ¿sí? Vamos a leer el comienzo del texto. El mundo de hoy está marcado por lo que se conoce como el proceso de globalización, es decir, la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional. Bueno, ¿dónde está sacado esta definición de globalización y desarrollo? Un documento de la Organización de las Naciones Unidas del 2002. Entonces, estamos hablando de un proceso donde se atraen mutuamente y están interrelacionados constantemente procesos de orden económico, social, cultural, políticos también, todos interrelacionados y son globales. Globalización viene de global porque tienen un carácter que abarca más que lo local, que lo nacional, que lo regional. Son procesos que abarcan a todo el mundo o a gran parte de él. Continuemos. Características de un mundo global. Desde la década de 1970, grandes transformaciones políticas, económicas y socioculturales en todo el mundo dieron origen al proceso de globalización. Este proceso se intensificó a partir de la década de 1990 con la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría. Desde entonces, el sistema capitalista es un sistema económico, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Avanzó en casi todos los países del mundo y la organización territorial del planeta se transformó de manera muy significativa. A partir de 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo adquirió una nueva configuración política. Esta etapa fue conocida como Guerra Fría, un enfrentamiento político, económico, social e ideológico entre dos formas de organización, el sistema capitalista, liderado por Estados Unidos, y el sistema socialista, encabezado por la Unión Soviética. Aclaración. En la actualidad, la Unión Soviética ya no existe, era una unión de repúblicas socialistas soviéticas, ¿sí? Por eso sus siglas muchas veces las van a encontrar como URSS. Bueno, sigamos. Bueno, otra aclaración más. Una de esas repúblicas muy importante, muy influyente en el mundo en la actualidad, porque esto vamos a ver ahora que se disolvió, pero una de ellas es la actual República Rusia, ¿sí? Bueno, sigamos.
El resto de los países se alinearon con uno o con otro bloque, aunque también hubo un importante número de países que se mantuvieron al margen del enfrentamiento y se denominaron no alineados. Durante los años de la Guerra Fría, ambas potencias lograron concentrar un gran armamento que incluyó tecnología nuclear y estructuras de espionaje, aunque nunca llegaron a enfrentarse militarmente de forma directa. Estados Unidos y la Unión Soviética desataron conflictos bélicos en otros territorios como Vietnam y Corea. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Guerra Fría porque ellos nunca se enfrentaron. El bloque representado por los Estados Unidos y el bloque representado por la Unión Soviética nunca se enfrentaron de manera militar directamente entre ambos. Lo que hacían era apoyar conflictos que había en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Corea. Unos apoyaban a una facción, el otro apoyaba a otra facción y en ese caso se llevó a cabo una guerra. La guerra en que concluyó en la división de Corea en Corea del Norte, que siguió siendo apoyada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en Corea del Sur, que fue apoyada principalmente y continúa siendo apoyada en la actualidad por los Estados Unidos. ¿Sí? Eso es para que tengan un ejemplo. Por eso ese nombre de Guerra Fría. Entre ellos nunca hubo un conflicto militar armado directo, sino que iban apoyando distintos conflictos en el resto del mundo. Continuemos. El continente europeo también se vio muy afectado por la Guerra Fría. Alemania quedó dividida en dos: República Federal de Alemania al oeste y República Democrática de Alemania al este. La primera tenía una organización capitalista como el resto de los países de Europa Occidental, mientras que la segunda era parte del grupo de países de Europa Oriental que respondían a la Unión Soviética. Hacia mediados de la década de 1980, debido a grandes problemas económicos que impedían sostener el enfrentamiento con los Estados Unidos, la Unión Soviética tuvo que realizar cambios en su política y se inició entonces un proceso de reformas económicas, perestroika, se llamaban así, y democratización del sistema político, glasnost. A fines de esa década concluye la Guerra Fría. Con ella el mundo bipolar se refiere a dos polos, dijimos uno representado por Estados Unidos con el sistema económico capitalista, el otro representado con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el sistema económico socialista. ¿Sí? Dos polos. Bueno, entonces vuelvo a repasar. A fines de esa década, concluye la Guerra Fría y con ello el mundo bipolar hegemonizado por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Una de las consecuencias inmediatas de este proceso fue la modificación de las fronteras políticas de aquellos países que conformaban el bloque socialista. Alemania se reunificó, mientras que la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia se fragmentaron en varios estados independientes. Bueno, el proceso de globalización. Hasta ahí tenemos como los antecedentes de la globalización. Y ahora vamos a ir más haciendo hincapié en lo que es el proceso de globalización actual en el que vivimos. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, continuamos. Entonces leo el subtítulo. El proceso de globalización. En las últimas décadas se han producido en el mundo una serie de transformaciones que dieron origen a la globalización. Una nueva forma de producir, comerciar y entablar relaciones entre los distintos países. La mayoría de los investigadores coinciden en que este proceso comenzó a principios de la década de 1970, cuando se interrumpió el crecimiento que había caracterizado a la economía occidental desde fines de los años 40. En 1973 se inició una crisis cuyas causas se vinculan con el incremento del precio del petróleo, decidido de manera unilateral por los países miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Esto provocó un fuerte impacto en Europa, Japón y los Estados Unidos, debido a la relevancia del petróleo como insumo básico para las industrias.
El Fordismo viene de Ford, de la fábrica de Ford de automóviles. El Fordismo, modelo industrial vigente hasta entonces, entró en crisis y esta situación se generalizó hacia el resto de los sectores económicos, obligando a economistas y políticos a buscar soluciones para contrarrestar los efectos de las crisis. Las innovaciones en estos sectores, como electrónica, biotecnología y tecnologías de la información, impulsaron a un nuevo modelo de producción, el toyotismo. El toyotismo viene también de la empresa automotriz japonesa Toyota, ¿sí? Esa manera de producir de esta empresa, con todas las nuevas tecnologías, fue tomado como modelo industrial para el resto del mundo. Bueno, continúo. Entonces, en el ámbito político se implementaron medidas que modificaron el rol del Estado, otorgándole mayor importancia al mercado y a las empresas multinacionales. Los 4 componentes de la globalización. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces tenemos el panorama de cómo llegamos al proceso de globalización actual. Tenemos la definición, tenemos las características, los antecedentes que nos llevaron al proceso de globalización, que se relacionan con todas las nuevas tecnologías y la crisis del modelo de producción industrial fordista que había hasta comienzos de la década del 70. Y llegamos a cuáles son esos componentes que tiene la globalización. Entonces, dentro de los componentes ustedes van a encontrar 4. Componente técnico, que tiene que ver con las tecnologías. Dijimos que las principales se relacionan con las tecnologías de la información, las telecomunicaciones. Y esto está muy vinculado a la tecnología del Internet y a la difusión que se hizo de esa tecnología, que nació como algo militar y que pasó al uso de las industrias, de la sociedad en general, de la política. Bueno, después tenemos el componente político. Cuando finalizó la Guerra Fría, dijimos que se disolvió el bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con su modelo económico socialista. Entonces, ¿quién quedó como hegemónico? ¿Quién triunfó? Bueno, fue el sistema económico capitalista con el bloque de Estados Unidos liderando todo ese cambio. Después vamos a tener entonces un componente ideológico y cultural. Y si tenemos como un país hegemónico en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, a los Estados Unidos, bueno, también va a influir en toda la ideología y la cultura. Y por último tenemos acá un componente económico. Bueno, y acá lo voy a leer, dice: el aumento del tráfico de mercancías, personas, dinero y capitales, junto con el toyotismo, que dijimos que es el modelo de producción industrial basado en lo que realizaba desde la década del 70 la industria japonesa Toyota automotriz, ¿sí? Dice, determinó una nueva organización territorial. Así surgieron bloques económicos regionales, un atractivo escenario para las empresas que encuentran en ellos mercados más grandes, con menos restricciones legales para sus negocios. Esto va de la mano de las empresas multinacionales. Ustedes piensen que hoy en día tenemos grandes empresas multinacionales como las automotrices, como las empresas de calzado, como algunas empresas de alimentos, de bebidas, empresas financieras, grandes bancos que tienen sedes en muchos países del mundo. Bueno, esas empresas hacen que los recursos económicos como las mercaderías y también como el capital, el dinero, ¿sí?, circule por todo el mundo. Entonces, repasamos. Hasta ahora tenemos